¿Realmente podemos ganar dinero con ChatGPT? ¿Realmente podemos ganar dinero con inteligencia artificial? ¿Podemos aplicarlo ya mismo a nuestro trabajo? ¿Podemos aplicarlo a nuestro emprendimiento? ¿Es costoso? ¿No es costoso? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Lo podemos hacer de manera sencilla? Todo eso vamos a verlo ahora en esta clase, en la tercera clase de cómo utilizar ChatGPT de manera gratis, de manera gratuita, lo van a tener acá. Por lo tanto, quédate que vas a ver algo que es muy, pero muy interesante en el transcurso de todo el video. Vamos a ir ingresando en cada arista que te va a permitir conocer un poquito más de cómo podés automatizar tu atención al cliente, cómo puedes automatizar tu atención para soporte, por ejemplo. Lo vamos a ir desglosando y vas a poder ver de qué manera podés realizarlo. Muy bien, arrancamos entonces la clase con información acerca de cómo ir integrando ChatGPT a nuestra plataforma actual de mensajería, como WhatsApp, a Facebook, a Instagram. Vamos a ir ingresando de alguna manera en cada uno de esos puntos para conocer de qué manera podemos hacerlo. Integración de ChatGPT. Muy bien. En esta presentación que les comparto aquí, vamos a ver también, entre algunas cosas, la integración de ChatGPT. ChatGPT en tu sitio web. Si tenés un sitio web, por ejemplo, WordPress, ¿cómo podrías integrarlo? ChatGPT en WhatsApp. La automatización de respuestas de ChatGPT, ¿cómo se puede lograr? La inteligencia artificial como experiencia de usuario. El tutorial de integración que vamos a realizar ahora es un tutorial que les va a permitir conocer de manera general cómo pueden hacer. Esto es una introducción a cómo podrían realizarlo. No vamos a extenderlo tanto al video, no vamos a entrar tan en detalle, pero sí les digo que la información que se van a llevar ahora es fundamental para encarar los próximos pasos de cómo utilizar inteligencia artificial en su vida. Muy bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es seleccionar la aplicación que vamos a utilizar para automatizar todo lo que es respuestas, ya sea en nuestro sitio web, en WhatsApp, en Facebook, Instagram o la red social que ustedes consideren que tienen que abordar eh, para la implementación de este chatbot. Lo que también tenemos que tener en cuenta es que hay infinidad de plataformas y obviamente algunas son más confiables que otras, algunas son un poco más caras que otras y también tienen distintas características de cómo se factura ese costo o bien tenemos alternativas gratuitas también. Si tenemos un emprendimiento pequeño, podemos hacerlo con herramientas gratuitas sin ningún tipo de problema. Algunas de las que, bueno, vamos a estar viendo es Dialogflow, que es de Google. Vamos a ver Watson Assistant, que es de IBM. También vamos a ver ManyChat. Vamos a mostrar también como ejemplo a Twilio. Vamos a tocar también, vamos a hablar un poquito de Como, Kommo, que es otra plataforma también para automatizar. Y yo desde mi experiencia les voy a contar qué me ha pasado con cada una, qué me ha resultado con cada una, cuál para mí es la mejor, dependiendo del caso. El caso de Dialogflow es una plataforma que, eh, si bien es sencilla, va a tener algún tipo de costo cuando empecemos a utilizarlo mucho más. Entonces, si vas a arrancar recién con tu emprendimiento con lo que es la automatización, es una buena alternativa porque esta plataforma de Google lo que hace es cobrarte en base a la cantidad de uso que tiene tu chat. Te dan como de manera inicial como prueba $300 para poder probar eso. Y como se trata de tráfico de datos, realmente vas a tardar mucho tiempo en poder, si tienes un pequeño emprendimiento, una hamburguesería, una heladería o alguna empresa de servicios que no tiene más de eh, 40, 50 conversaciones por día, bueno, seguramente difícilmente pases esos $300 que te dan en el año para utilizar. Bien. Eh, pero fíjense que tiene como importante todas las plataformas que podemos ver acá en esta gráfica que se integran con Dialogflow. Tenemos Twitter, tenemos Facebook Messenger, Skype, tenemos el Line, tenemos Slack, bueno, y muchas aplicaciones más que podrían sin ningún tipo de problema automatizarlas con Dialogflow. Con respecto a las otras aplicaciones que tenemos, bueno, podemos hablar también de Watson Assistant, que es la competencia de Dialogflow. Entonces,
van a encontrar las mismas características que encuentran por ahí en Dialogflow. También se factura de la misma manera y también es muy sencilla de utilizar. Por lo que yo estuve viendo, no es la que yo he integrado, tampoco Dialogflow, pero lo que estuve viendo y estuve estudiando son realmente muy sencillas de utilizar, no revisten ninguna complejidad y yo lógicamente les voy a dejar link a tutoriales de cada una de estas aplicaciones. Yo no los he realizado, pero sí les voy a sugerir en el link los de la aplicación oficial. O sea, una persona de IBM realiza el de Watson y de Google el de Dialogflow. También acá les puse ManyChat, que me parece muy interesante como aplicación. En este caso cobra a partir de los 15 días, pueden utilizarlo como prueba durante 15 días y después no es muy costoso, no recuerdo si son $15 al mes o $10 al mes. Si tenés un pequeño emprendimiento, súper vale. Y con respecto a qué puedes integrar, y bueno, está bueno porque puedes integrar meta de pies a cabezas y también un poco más avanzado, como por ejemplo Salesforce, también se puede sincronizar y se puede integrar con la herramienta de ManyChat. Yo he utilizado ManyChat y la verdad es que tiene una forma muy amigable de poder generar el flujo de diálogos para que ustedes puedan poner hasta incluso menúes de interacción con el usuario, lo cual está muy interesante porque no solamente reacciona ante palabras que escribe el usuario, sino que también le da la opción de elegir un menú de opciones para que sea mucho más sencillo para el usuario ir obteniendo respuestas. Lo utilizo mucho para que dé respuestas fuera de horario de atención al público y la verdad es que he tenido muy buenos resultados. En el caso de todas ellas tienen incluso analítica de datos, los cuales le va a permitir también estudiar mejor. El segundo paso es definir los objetivos y la respuesta que desean que tenga el chat. Generalmente cuando son emprendimientos que ya vienen trabajando hace tiempo, ya saben más que nada cuáles son las preguntas que habitualmente hace el cliente. Entonces, si vos tenés una pizzería, lo más probable es que el cliente te contacte y te pregunte si están atendiendo, en qué horario atienden, si están abiertos, que te pregunte si puede pedir una pizza, por ejemplo, o directamente te diga quiero pedir una pizza de mozzarella, por ejemplo, y el chat puede identificar esas palabras y darle una respuesta predictiva diciéndole o preguntándole, bueno, lo querés en tamaño pequeño de 4 porciones, en tamaño grande de 8 porciones, querés envío a domicilio, ¿cómo vas a pagar? ¿Con tarjeta de crédito? ¿Lo vas a pagar en efectivo? ¿Te lo enviamos? ¿Lo venís a buscar? Todo eso se puede desplegar en el flujo que armemos nosotros y si es un emprendimiento que ya está en marcha, ya sabemos cómo se puede compartir. Con respecto a los objetivos que tenemos de un chatbot, hay algunos que se comparten en la mayoría de las empresas y de los emprendimientos. Entonces, son algunos de los que les comparto ahora. Por ejemplo, mejorar el servicio al cliente en cuestión de tiempo, por ejemplo, para que se le responda rápido. Recuerden que las redes sociales hoy buscan mucha inmediatez, entonces, mientras más rápido respondemos, más posibilidades de cerrar una venta tenemos. Acortamos muchísimo el embudo de venta y eso permite tener una mayor tasa de conversión de esos posibles compradores. Automatizar las tareas repetitivas, ya sea responder lo mismo, responder horarios de atención, responder alguna consulta administrativa tal vez. Generación de leads y ventas también se puede generar o puede ser un objetivo para esta aplicación. Soporte técnico y resolución de problemas también es muy bueno para eso. Entonces, por ejemplo, las preguntas frecuentes las podemos tener configuradas en el chatbot para que le responda al cliente con alguna pregunta técnica de nuestro servicio, por ejemplo. Recopilación de comentarios y datos del cliente, realizar algún tipo de encuesta también se puede hacer. Ofrecer un soporte 24/7 con esto que ya le acabo de mencionar anteriormente. Aumentar la eficiencia operativa, ya sea de los mismos colaboradores o también con el cliente. Segmentar y personalizar nuestro público, reducir los costos, obviamente, y educar y capacitar también se puede realizar con un chatbot sin ningún tipo de inconveniente. ¿Por qué? Porque podemos cargar toda la información y podemos generar de esta manera preguntas y respuestas
a través. Bien, cuando vamos a integrar en nuestro sitio web un chatbot, en este caso con inteligencia artificial, primero tenemos, como les decía anteriormente, seleccionar la aplicación, y una vez que tenemos seleccionada y configurada la aplicación, lo que vamos a hacer es copiar ese código que nos da la plataforma y volcarlo en nuestro sitio web. Es importante que el chat o el globito del chat esté siempre visible y que sea fácil de acceder. Lo que yo les recomiendo, por lo menos en mi experiencia con WordPress, que ustedes traten de utilizar, por ejemplo, yo utilizo ManyChat porque ya hay un desarrollo por parte de ManyChat para poder implementarlo en WordPress. Es decir, buscamos un plugin de WordPress en la plataforma de WordPress y nos permite de esa manera, con el plugin, poder configurarlo de manera exitosa y tener ahí implementado el chatbot en nuestro sitio web, permitiendo hacerlo de manera muy rápida y sencilla, sin muchas complicaciones. Importantísimo, y generalmente muchas veces nos gana la ansiedad y implementamos el chatbot por ahí muy rápido y obviamente nos llevamos algunas frustraciones o algunas desilusiones porque muchas veces el chatbot no tiene la preparación suficiente para poder responder todas las preguntas que hace el cliente. Por eso es importante probarlo con colaboradores nuestros, con nuestros amigos, mandarle el link para que puedan empezar a probarlo. Siempre háganlo y no se olviden de esta fase de prueba. No se olviden de esta fase de testeo porque es fundamental. Es muy importante que tengamos en cuenta que para tener una muy buena experiencia de chatbot para nuestros clientes, tenemos que trabajar primero que nada en la conversación que queremos que nuestro chatbot tenga con el cliente, lo cual no puede ser improvisada. De hecho, hay que estudiarla bastante para que justamente la experiencia sea, de alguna manera, la mejor posible. Bien, ¿cuáles son las aplicaciones que les recomiendo para trabajar con chatbot y que se pueden integrar con ChatGPT? Bueno, Dialogflow, ya les mencioné anteriormente, de Google, Watson, de IBM, tenemos Microsoft Bot, que no se la mencioné, pero tampoco la probé, por eso no quise hacer mucho hincapié en eso, pero obviamente es una buena alternativa también. ManyChat, que sí la utilicé bastante y se la súper recomiendo. Después tenemos Como, que también está siendo muy promocionada, sobre todo en Latinoamérica, y Twilio. ¿Cuál es la ventaja de ManyChat? Por lo menos en lo que yo pude ver, a diferencia de Como, tiene la posibilidad, por ejemplo, de asignar un porcentaje a supongamos que tengo 3 vendedores en mi fuerza de venta y yo sé que uno es mejor que otros cerrando los leads. Por ejemplo, al vendedor que yo creo que es mejor, le puedo asignar un mayor número de leads para que trabaje en su cartera de clientes. O bien, por ejemplo, si yo sé que uno de esos vendedores está de vacaciones, también le puedo asignar directamente un porcentaje cero y dejar asignado 50 y 50 al resto de los vendedores. Si tengo 3, me quedo uno de vacaciones, a los otros 2 le reparto 50-50 o 70-30 o como quisiera yo hacerlo. En conclusión, ¿podemos ganar dinero con ChatGPT? Lógicamente, no solamente ganar dinero, sino ahorrar dinero, ya sea en la cantidad de recursos que tenemos. No hace falta multiplicar los recursos para atender a más clientes. Entonces podemos estar obteniendo leads y leads de calidad en horarios que nadie estaría atendiendo en la plataforma o estaría atendiendo en la mensajería. Y tenemos la posibilidad, por supuesto, de ir incrementando y mejorando aún más la experiencia del cliente. Eso nos va a permitir ganar más clientes y por ende ganar más dinero. Por eso es importantísimo que ustedes puedan aprender más de inteligencia artificial y ChatGPT. Y por eso les recomiendo el curso que estamos de alguna manera promocionando con un 25% de descuento. Suscríbanse al curso de ChatGPT para mejorar las ventas. Les voy a dejar el link aquí abajo en los comentarios. Por favor, cualquier consulta que tengan me la pueden hacer. Recuerden que tenemos también un video que habla acerca de esto, en donde ustedes pueden ver en la clase anterior el contenido del curso, y si no, en el link que les dejo abajo van a ver todo el programa, que son 14 módulos, que realmente está muy pero muy bueno para profundizar en ChatGPT. Esto ha sido todo por hoy. Les agradezco por haberse tomado el tiempo de ver este video. Les agradezco también que dejen sus comentarios. Comenten también qué más les gustaría ver
con respecto a inteligencia artificial, tecnología o marketing y vamos a estar generando contenido para eso. Chau, chau, que tengan muy buena semana.